que son los temas que debemos de analizar. Y estoy seguro que Julio Broniman, que el buen Rafiña, Rafita Herrera, que el Manu Ibarra, unos desde la Ciudad de México, otros desde Jalisco, otros desde allá, desde la frontera en Baja California, también le van a querer opinar. Pues claro, son temas importantes. Ya llegó Manuel Ibarra, ya llegó Rafiña, Rafa Herrera, ya llegó Julio Broniman. Y bueno, pues hay que hablar sin censura. Tengo entendido que Manuel Ibarra, y también está Toño, ¿no? A ver, anda por ahí Toñito. Ah, ¡Ay, anda mira. Toño! Oye, lo hacemos todos. Ahora sí que agárrense de las manos. ¿Quién canta? Ese era el Puma, ¿no? Oye, qué madrazo para Julio Iglesias, que lo están acusando de abusador y se cayeron los ídolos de barro españoles, ¿no? Julio Iglesias y Plácido Domingo, más o menos señalados por la misma tijera. Julio, ¿cómo andas? Buenos días. No te oigo, Julio. A ver, ahí estamos ya. ¿Me escucho bien? Ahí estás. ¿Me escucho bien? Pues Vicente, mira nada más qué sorpresa, qué súper programa, súper mesa de análisis. Muchas gracias por la invitación, Vicente, Ceci. Pues agárrense porque vamos a empezar ahorita una mesa de análisis, vamos a platicar, vamos a escuchar a nuestros compañeros, nada más y nada menos con Rafa, con Manuel Ibarra, con por ahí está también Toño Ruiz y desde luego contigo y su servidor Julio Broniman. Y como siempre digo, le mando un saludo y un abrazo a la distancia a todas y a todos los que ya están conectados y atentos a esta transmisión. Vamos empezando. Deja de tomarte tu licuado de leche con plátano, mi querido Rafa, porque nomás abres el apetito, cabrón. ¿Cómo andas, mi querido Rafiña? Te veo muy cansado, Vicente. Yo creo que te está haciendo daño estar allá en Chicago, pero bueno, eso es harina de otro costal. No quiero. No me hagas hablar, Vicente. A Vicente le gustan los licuados de plátano. Ceci, apáguale el micrófono a Toño, todavía no va. No te creas. ¿Cómo andas, mi querido Rafiña? ¿Cómo estamos, mi estimado Vicente, mi estimado Julio, Manuel Ibarra, Toñito Ruiz, el maestro Toñito Ruiz, el chingonazo Toñito Ruiz, que ya también se está acordando de esos licuados de plátano, pero bueno, no me hagan hablar, muchachos, pero muy buenos días y como siempre, gracias por la invitación, muchachos. ¿Qué onda, mi querido Manuel? Tú, muy serio, Manuel Ibarra, muy serio. Hey, hola. Recién afeitadito, hasta la boca trae así medio roja, color yaya. ¿Qué onda, mi querido Manu? Sí, me puse glitter. ¿Cómo andan, estimados amigos? Pues aquí con un chingo de temas, ¿no? Y frío también, ¿no? Semana. Así es. Aquí listo. Sí, por cierto, Julio Iglesias, apoyado por el franquismo, ¿no? Fue de los 60, 70, lo apoyaron. Fue estrella internacional y pues ahora ahí está el señor, pagando las consecuencias de abusar de empleadas domésticas, ¿no? Afortunadamente ya lo está pagando. Así Mira, es. ahí Oye, está. Ernesto dice, por favor, corrige, Vicente, se dice batidos de plátano. Perdón, mi querido Toño, ¿cómo andas? Pues ando muy norteño hoy como Manuel. Saludo a Julio, por supuesto, a Rafita, a Manuel, a ti, querido Vicente. De hecho, hasta me voy a poner mi tejana porque, híjole, me puse a pensar en la pobre María... Me puse a pensar en María Corina Machado. ¿No he escuchado esta canción de Intocable que dice: ¿y todo para qué? ¿Todo para qué? ¿Para qué tanto amor? No, de verdad, qué tristeza, qué lambisconería y humillación. Te decía que es increíble que el público estadounidense pues se tragó la píldora desde el principio pensando que esta señora, bueno, iba a supuestamente ser la verdadera líder o lideresa de los venezolanos. Y ahora, fíjate, ¿no? Los fachos se exhiben por sí mismos. Esto quedó claro por sí mismo, ¿no? Me da hasta tristeza, pena ajena verla así, ver que haya entrado por la puerta trasera de la Casa Blanca. O sea, no la recibieron con honores como lo hacen con todo mundo. La recibieron ahí, de verdad, en la puerta de servicio de la Casa Blanca, con mucho respeto para las señoras y señores que nos traen nuestros paquetes a nuestras casas, como si fuera una repartidora de Amazon. Así, así.
Donald Trump ni siquiera televisó el encuentro, Donald Trump ni siquiera nada. publicitó el encuentro. Y pues ya obviamente lo más triste, lo que te comentaba el querido Nacho, Trump tiene la opinión de que Machado no tiene los apoyos. Está infinitamente despreciable portavoz de la Casa Blanca, KKK Carolyn Leavitt, pues afirma que el presidente mantiene su opinión de que María Corina Machado no tiene el apoyo suficiente ni el liderazgo suficiente en su país, y que pues ni regalando el premio Nobel, mano. Así No, que nada. ¿qué Nada, más quieres? Le voy a nada, cantar esa de nada. ¿qué más quieres de mí? Sí, Oye, María Toño, Corina los quiere gobernar y el Trump no la quiere, no la quiere. ¿Cómo es, Manu? ¿Qué dices? no, que cuando entró Vicente a la Casa Blanca entró por mejor puerta, ¿no? Que María Ah, Corina. sí. Yo entré casi directito ahí a la Ujú. oficina oval. Es sí. cierto, ¿eh? Fíjate, no lo había Para que pensado. veas, ¿eh? Oye, Para que veas. Es que a después que ver, Vicente es amigo de Verástegui, por eso es que no seas mamón, güey. Hasta lo entrevista y ahí todo. hicieron A ver, trenecito para entrar. a ver, No, empecemos por ahí, porque hay un gran debate. ¿Quién define a quién sí y a quién no entrevistamos en los espacios? Porque hay una defensoría, dicen en los canales públicos, de las audiencias. Y está bien, creo que la figura de la defensoría de las audiencias es importante. Pero yo pregunto, ¿quién define, cómo define a quién sí y a quién no? Eh, Me he quedado contento con entrevistar a Javier Negre y a Eduardo Verástegui. Pues claro que no, claro que no. Y además dicen, eres muy malo para debatir. Yo entrevisto. O sea, aquí es entrevistarlos, no debatirlos, o por lo menos refutarles desde una entrevista, pero a ver, no es de que quién le ganó a quién. He quedado contento entrevistando a Kenia López Rabadán en su momento, o a Lili Telles. Pues no. Pero yo pregunto, ¿debemos de sacarles la vuelta? ¿O debemos de exhibirlos, entrevistarlos, confrontarlos? ¿Qué tiene que pasar para servirle mejor a esta audiencia? Porque yo no sé si todos los que nos están viendo y escuchando sabían que Verástegui sí tiene la posibilidad, no sé qué tanta, de sentarse con Trump y platicar, aunque sea 5 minutos, y que México le está planteando un Eduardo Verástegui a Trump. Solo como ejemplo. O Javier Negre. ¿Quiénes sabían de Javier Negre? Ahora ya todo el mundo sabe que es uno de los estrategas de ultraderecha que está siendo financiado para pues una cobertura asquerosa en México y en Latinoamérica. Y así sucesivamente. O quién sabía, por ejemplo, de esta eh, reportera de Fox News, hasta que la exhibimos en la mañanera, de que estaba entrevistando a personajes de oposición en Estados Unidos para contar de un México que se cae a pedazos, o un México corrupto, o un México narcoestado, que es la esposa del secretario del transporte de Estados Unidos, Michelle Duffy o algo por el estilo. Por eso yo les pregunto para empezar, ¿qué piensan de la controversia? Y de ahí nos vamos a la reforma electoral, porque también habrá que plantear de qué piensan de los plurinominales, qué piensan de cortarle los fondos a los partidos, porque ese será el tema, es el tema en estos momentos y será el tema de los próximos días para una oposición que lo único que tienen ahorita es dinero. Se quedaron sin el respaldo popular que pudieran haber tenido los de la oposición y ahorita están a punto hasta de perder los registros. Voy contigo primero, Julio Broniman. Escucho tus comentarios. Bueno, con relación a esto que preguntas, a este primer tema, Vicente y compañeros, y a toda la audiencia, digo, es una opinión personal. Con relación a la manera o a la forma de que si se tiene que darle la voz, abrirles los espacios como este, sin censura, dentro de las redes sociales e inclusive hasta fuera de las mismas redes sociales, yo en lo personal considero que es algo muy importante y creo que sí tiene que suceder. Porque si estamos hablando de una democratización
de las redes sociales, de la información. Ujú. Los espacios no tienen que estar cerrados nada más para un determinado tipo de invitados o entrevistados o participantes, en este caso para entrevistarlos, con un cierto perfil político y social. Creo que es importante también darle la voz a ciertos, como tú lo has hecho, Vicente, en repetidas ocasiones. Has entrevistado gente con otra ideología, con otra postura, con otro pensamiento político y social. Ya han sido diálogos muy intensos y muy interesantes, y gracias a esto, nosotros hemos podido conocer y saber cuál es también la manera de cómo están operando y poder razonar y entender cada vez más cómo operan ellos desde su pensamiento de ultraderecha, ¿no? Digo que tampoco hay que ser amplios conocedores del tema como para no entender cómo se mueven estos personajes, ¿no? Así como también es importante entrevistar a gente afín al movimiento, afín a la ideología política y social que nosotros podemos tener, también es importante darles la voz y darles el espacio. Claro que cada canal, cada comunicador tiene sus matices, tiene sus maneras y sus formas de cómo abordar estos temas, pero es muy importante para que nosotros también nos podamos dar cuenta, para que las audiencias, para que los seguidores, para que el público en general también vayan creando una opinión al respecto. Y no se trata de citarlos en un medio para hacer un linchamiento mediático o para confrontarlos, ¿no? Creo que muchos de nosotros habitualmente sostenemos diálogos frecuentemente fuera de los distintos ecosistemas sociodigitales con personas que tienen un posicionamiento o una postura política completamente distinta a la de nosotros. Yo en lo personal me pasa frecuentemente, pero eso no quiere decir que yo termine peleado con estas personas, que yo esté, que termine en un desacuerdo. ¿Por qué? Pues porque son personas que incluso hasta convivo con ellos frecuentemente por cuestiones personales, por cuestiones de trabajo. Y algo que a mí me gusta es que me buscan para preguntarme. Y así como me preguntan, también para cuestionarme. Y hay un intercambio de opiniones y creo que hay momentos en los que también nosotros tenemos que saber exactamente cómo decir las cosas, de qué manera y siempre con la información y los datos verídicos. Entonces, creo que esto es parte del diálogo y del discurso, tanto dentro como fuera de las redes sociales, dentro y fuera de los medios de comunicación, donde tenemos que saber sostener un análisis, quizás un debate, una conversación y poder intercambiar opiniones. Y también, así como nosotros podemos llegar a ser cuestionados, también nosotros tenemos el derecho de cuestionar a estos personajes para que públicamente no lo puedan decir, ¿no? Entonces, creo que aquí en Sin Censura ha sido un ejemplo muy claro, Vicente. Tú has entrevistado a un sinfín de personajes, lo que decías de Javier Negre. Esa entrevista fue muy importante porque de alguna manera nos pudimos adentrar en el modus operandi de este personaje. Si ya teníamos información al respecto, pues creo que con esto nos queda completamente claro que cómo están funcionando, cómo están operando, inclusive cuáles son las miras y las expectativas que tienen, no nada más a un corto, sino también a un mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, también la manera de cómo tuviste la oportunidad y abordaste esta entrevista con Eduardo Verástegui, yo sé que para muchos quizás puede ser muy cuestionado, quizás pueden estar en contra, pero creo que también es importante escucharlo, ¿no? Ya lo sucedido con Sabina Berman, yo creo que en su momento seguramente la vas a invitar al programa para que ella platique un poco al respecto de qué sucedió con esto, porque tengo entendido que incluso hasta la entrevista la tiraron 2 veces de YouTube, independientemente de que la bajaron o de que no permitieron que se presentara en los canales públicos, ¿no? Pero bueno, pues vamos a tener que seguir, pues la mejor oportunidad que tenemos es tenerlos ahora sí que dentro de casa, no nada más, es como traerlos a nuestra cancha, traerlos a nuestro territorio. Vamos a jugar, tráete el balón del lado de mi cancha y vamos a intercambiar opiniones. Y también tener esta flexibilidad para poder dialogar en la cancha de ellos.
Yo voy a decirle, por respeto a la audiencia, me dicen, respeta a tus audiencias. Pues precisamente por eso, porque no los considero infantiles y menores de edad, ni nada que se le parezca. Pues ustedes deciden. Al final, usted no va a creer en Verástegui porque aquí dijo que era guadalupano, ¿no? O porque Vicente Serrano no le preguntó si fue pareja o no de Ricky Martin. O sea, no sé si queda claro. O sea, ustedes tienen una gran capacidad, también tienen la capacidad de decir, ¿sabes qué? Yo le voy a cambiar a esta madre. No quiero verlo. Y a eso me arriesgo yo, como el conductor de este espacio libre como el viento, de que alguien diga, ¿sabes qué? Chinga tu madre, Vicente. Le voy a cambiar. Y eso es válido también. Habrá momentos en los que digan, no, hoy no me gustó la mesa con Toño, o con Manuel, o con Rafa, o con Julio Broniman, y le voy a cambiar a otra cosa. Pero lo importante es, yo ayer escribía, y obviamente lo hago también, para picar la cresta. Qué poco le aprendimos o qué rápido olvidamos las enseñanzas de López Obrador. Para aquellos que nos decimos obradoristas, pues López Obrador no nos decía prohibido prohibir. ¿No decía él que prefería los excesos en la libertad de expresión que la censura? Solo como ejemplo. Pero también leo, por ejemplo, a Rosa María Tejeda, dice, si los queremos conocer, ya sabemos en qué medios salen otros que los entrevistan. ¿Qué más? Los entrevistan, pero no los cuestionan. Ojo con eso. Buen punto, Julio Broniman. Vale Lira dice, pero la oposición conservadora no dialoga, no debate, pura ofensa, burla y nota falsa. Pues también es parte de lo que hemos exhibido por muchos años, que ustedes también tal vez han llegado a esa conclusión y a ver ese punto. Miguel Ángel Chávez Ruiz dice, como oyente de este canal le apagué cuando entrevistó al Verástegui, no voy a escuchar nada nuevo, solo felaciones al trompas. Y es válido, pues, de eso se trata, Mi querido Rafiña, vamos en esta primera vuelta contigo. Mira, tiene que quedar muy claro y diría tu frase de batalla, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Tú eres un periodista, Vicente. Tú eres un periodista que has entrevistado en toda tu larga trayectoria de más de 23, 24 años que llevas en los medios de comunicación a muchas personas. Sin censura, se llama sin censura. O sea, es creo también llegar a la hipocresía de no poder entrevistar a gente de la derecha para cuestionar, para revelar, para que saquen ciertas declaraciones. Yo te lo decía en WhatsApp, qué buena entrevista le hiciste a este Verástegui. Le hiciste que sacara declaraciones que no pensaríamos que lo diría precisamente donde está acostumbrado a salir el mismo Verástegui, que es en los medios donde le hacen entrevistas a modo, donde le hacen cuestionamientos a modo y pues donde se puede hacer banda ancha y decir lo que él quiera. No, tú lo fuiste cuestionando, lo fuiste llevando y él solito se fue exhibiendo, él solito fue dando declaraciones que hay que tomar en cuenta, que hay que ver. Hay veces que luego entre los canales de YouTube, entre las audiencias, yo puedo entender que dicen, no, es que ¿para qué sacas a Lili Telles? ¿Para qué sacas lo que dice Meco Cortés? ¿Para qué sacas lo que dice Ricardo Anaya? Lo que dice Alito Moreno. Porque tenemos que ir contra esa narrativa. Estamos en una revolución de las conciencias. Estamos en una batalla cultural. Estamos teniendo que debatir con los que nos quieren decir que somos chairos, nacos, que son clasistas, racistas, fascistas, sionistas y miserables que están apoyando al orangután naranja Donald Trump, como bien le dice Toño Ruiz. Mira, me quiero acordar, Vicente, tú fuiste de los primeros periodistas que entrevistó a Vicente Fox después del fraude electoral y tú le sacaste precisamente las declaraciones donde dice Vicente Fox, yo metí la mano para que no llegara López, para que no llegara López Obrador. ¿Te acuerdas?
Y yo creo que eso es lo importante de un periodista. Y eso es lo importante de sacarles esas declaraciones precisamente a los que no estamos de acuerdo para que se exhiban y decir, ya ven, teníamos razón, ya ven, se siguen exhibiendo. Ahí estamos viendo, secuestran a Maduro, lo acusan de estar como líder del cártel de los Soles, 3 doritos después que dice, no, pues ya les retiramos la acusación del Departamento de Justicia porque pues el cártel de los Soles no existe y ese fue el pretexto para secuestrarlo. Entonces, es muy importante ir contra las narrativas de la derecha, de los medios, de los personajes, de los Lorets, de los CIO, de los Rivapayaso, de todos esos personajes. Tenemos que dar el debate, tenemos que seguir. De verdad, estaba viendo yo un documental que me encantó, que ahorita me tengo que acordar el nombre, que habla de la comunicación después de la Segunda Guerra Mundial y se me hizo muy interesante donde dice, la revolución sigue, ganen o pierdan unos u otros, la revolución sigue y se tiene que seguir aportando y se tiene que seguir con el debate y se tiene que seguir haciendo para ir revolucionando el mundo. Algo que está haciendo Donald Trump a la fuerza, a la mala. Entonces, yo creo que es muy importante lo que haces tú, lo que hace Toño, lo que hace Manuel Ibarra, lo que hace este Julio como activista que va y se va a las manifestaciones del INE, no se toca, que nos ha tocado manifestaciones de la derecha para cuestionarlos, donde los hemos exhibido, como gente va pagada, gente va amenazada, gente va acarreada. Todo eso lo tenemos que ir sacando nosotros, porque si no, ¿quién lo hace? ¿Televisa? ¿TV Azteca? Ricardo Salinas Pliego que está ahí en Washington haciendo el ridículo, pues no. Entonces, el trabajo que ustedes hacen, mis respetos, y tú eres periodista, aunque lo nieguen, aunque lo renieguen y aunque les duela, Vicente. Pues es lo que intenta uno, ¿no? Generar por lo menos el debate entre la audiencia, ¿no? Ya si la audiencia dice no lo veo, no lo escucho, ya es otra cosa. Y tampoco es entrevistar a alguien para darle carta abierta o cheque en blanco, pues no. Ni siquiera los de izquierda, imagínense, pues tampoco. También hay una que otra manzanita en la izquierda que hay que buscar entrevistar para imagínense. Y perdón que te interrumpa, Vicente, porque hay algo bien importante, ¿eh? Fíjate, Verástegui está utilizando medios alternativos, está utilizando medios públicos, está yéndose con pues con otros que normalmente no se va, como Fox y otros medios. Y ese tiene que también ser una crítica de la izquierda, y eso tiene que ser una crítica también para los perfiles en Morena, porque ves a todos los grandes perfiles de Morena con López Dóriga, con Ciro, con Azucena, con todos estos personajes. ¿Y cuándo le van a dar la oportunidad todos esos perfiles, todos esos liderazgos de la Cuarta Transformación a los medios alternativos? Eso también es una crítica y eso lo tiene que ver también desde adentro Morena y eso también deben de dar la oportunidad todos estos personajes que dices, ¿cómo nos gustaría poder entrevistarlos a todos? Y qué no fuerte lo que dices, qué importante lo que dices, ¿no? Oye, Manu, tú has sido crítico del abrirle los espacios a personajes como este, y digo, y aquí lo importante es que todos tienen una opinión y se respeta. Qué feo que todos, qué flojera que todos pensáramos igual. Y bueno, también se le vino no sé, espero que no se vaya a ofender, el mundo encima a Sabina Berman por este tema, porque le han caído durísimo encima. Y luego además que fue una producción para la televisión pública que la sacó después en redes sociales, en su canal. Se ha generado una polémica y todo, yo digo, tan fácil que se pudo haber resuelto que, es más, si se hubiera transmitido la entrevista, nada hubiera pasado. No hubiera pasado, no hubiera habido polémica o hubiera sido muy mínima a todo esto que nos ocupa, mi querido Manuel. Sí, realmente estoy totalmente de acuerdo. Eh, yo creo, de hecho, también te felicito por estas entrevistas que le has hecho a tus personajes como el Tumbaburros, Negre,
Verástegui, ¿no? Porque sí son útiles, se puede ver cómo son personajes muy limitados, no solo son conservadores fascistoides, sino son intelectualmente muy limitados. Oye, hermano, y Aquí, por si ah, no, acaso amerita, sí. admito que puedo ser muy malo debatiendo y si quieren muy malo entrevistando, pero pues resulta que la verdolaga del caldito es el que entrevista y el que lleva la rienda de la cobertura. O Así sea, yo que, no creo que seas malo entrevistando. Ahora, como decía uno, bueno, pues quieres debate, entrevista o derecho de réplica, ¿no? Porque ahí hay gente que confunde esos tres temas. O sea, si tú estás entrevistando, pues tienes que hacer las preguntas. Y esto es lo que nos enseñaron a ti, a los que estudiamos comunicación o periodismo, a ti, a Toño, a mí, ¿no? Del qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, ¿no? Tienes que hacer esas preguntas. El problema que yo vi con el tema Sabina es que directamente le está dando voz a un personaje con pensamiento fascista. E incluso un personaje que que una foto ahí que le mandé de hace que un par de años a Ceci, o de hace un año, 2 años, cuando fue CIPAC, cuando hizo el saludo de los nazis. O sea, eso no es broma. En ese CIPAC donde Steve Bannon, creo, también Elon Musk, todos hicieron su saludo fascista, ese señor fue y lo hizo. Ahora, eh, ¿qué utilidad tiene este tipo de charlas que tiene Sabina, pagadas con dinero público, con otros impuestos, para normalizar un pensamiento de extrema derecha? Para mí eso no tiene utilidad, al contrario. Mi principal preocupación, que no temor, es que pueda ocurrir, y quizás no con Verástegui per se, sino con otro personaje o mujer, hombre, es que normalicen ese tipo de actitudes fascistas. Y les voy a un ejemplo o dos ejemplos. Está Javier Milei, que Javier Milei también es misógino, también nunca se casó, también odia a las mujeres, también es facho. Y era un personaje que daba risa, que lo invitaban a todos los medios públicos, privados, etcétera. Terminó siendo, entre comillas, presidente o lo que sea, porque pues no es un gran mandatario, pero gerente encargado de Argentina, y ahorita está entregándole ese país a los estadounidenses y a los sionistas. Entonces, yo no creo que deba usarse personalmente, y no solo va en contra de la ley, porque eso no fue esto de la Defensoría, no fue invento, está aquí tengo artículo primero, fracción tercero de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, la discriminación es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia con personas por su origen étnico, nacional, color de piel, cultura, sexo, género, edad, discapacidades, condición social, económica, salud física, religión, apariencia física, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si sabemos que Verástegui es misógino, está en contra del aborto, está en contra ahí está, mira nomás. O sea, yo para pero mí, el yo estar no en contra quiero, del aborto viola la ley. pues no, estar en contra de los derechos de las mujeres por su género viola la ley. Ujú. Odiar a las mujeres es violar. Pero si no hace una referencia directa a eso, pues no se viola la No, ley no, yo solo sé, por pero entrevistar al personaje, claro, ¿no? claro. Yo a lo que voy es que no pueden normalizar a estos personajes ni aunque vayan en su mejor, ¿cómo se puede decir? Ánimo. Porque también creo que, yo te pregunto, dime, Manu, fíjate qué dime. interesante. ¿Qué diferencia existe? Porque además creo que Julio, Rafa, tu servidor, fuimos de los primeros junto con otros camaradas en cubrir las marchas fachas, las Sí. marchas de los conservadores. ¿Qué valía tendría entonces exhibir a estos que marchan si son igual o peores muchas veces que Verástegui o que estos personajes? O sea, no está más cabrón hacer esa cobertura y ponerlos a estos en un reportaje, incluso que se ha retomado tanto por López Obrador como ahora por la presidenta Claudia Sheinbaum, por su discriminación, por su grado de todo su misoginia, su racismo, su clasismo. ¿Qué diferencia existe entre hacer un reportaje o una transmisión? Vicente Serrano, Rafa Herrera, Julio Broniman, Manuel Ibarra, Otoño Ruiz, desde una marcha facha a entrevistar a un personaje como estos. Pregunto nomás, pregunto, man. Sí, no, la diferencia es que mientras tú y Rafa e incluso nosotros somos medios independientes,
esto se estaba haciendo en un canal pagado con los impuestos, un canal del Estado. Ahora, creo que lo que hizo Sabina lo debió haber hecho desde un inicio, debió haber abierto su canal y ahí si quiere entrevistar a Trump, y a Verástegui, y a Negre, y a Milei, a cualquier fascista que le atraviese el camino, pues que lo haga en su canal personal. Y aquí el problema es que la señora usa dinero público, usa equipo, usa staff público para darle voz a un fascista. Yo personalmente yo estoy por la paradoja de la tolerancia de Popper, que no se puede normalizar este tipo de conductas, porque luego los intolerantes adueñan del poder y va a pasar lo que pasó con el presidente López Obrador en sus dos primeras, bueno, en sus tres campañas, no en sus dos primeras, que nadie le daba voz entre cada elección. Creo que reconoció nada más a Jacobo Saludos, que imagínense que lo entrevistaba una vez al año y después todo el mundo lo ignoraba y a todos los personajes que ahora están pues en puestos importantes, yo rara vez vi que entrevistaban a Noroña o a la presidenta Sheinbaum cuando era candidata, o sea, no los entrevistaban, los ignoraban y la verdad para mí es una falsa equivalencia porque la derecha tienen su poder, digamos, siendo conservadores, un 95% de los medios donde a cualquier día van a entrevistar a Verástegui o a Negre o a Anaya o a cualquier personaje de la derecha mexicana o internacional, pero nunca van a entrevistar a un luchador social, a una líder indígena, a nadie. O sea, entonces realmente está muy desbalanceado este tema y yo personalmente, yo no estoy a favor de que se usen medios y recursos de nuestros impuestos estatales para darle voz a estos personajes, pero bueno, es mi opinión personal. Ahora, otra cosa, ¿no? Me sorprende que Sabina Berman no haya dicho, ¿saben qué? Con permiso, aquí está mi renuncia y me voy. O sea, No, por algo menor nos fuimos de la octava, ¿te acuerdas, mi querido Rafiña? Sí, Y digo yo, totalmente. el día que alguien en medio público o en medio privado me diga, no va a salir la entrevista, que en ese momento agarro y le digo, ¿sabes qué? Gracias, pero pues no estoy en este juego. Y yo creo que el pedo fue, si ya lo habían entrevistado, ¿para qué chingados hacerle el caldo gordo con la controversia? Pero bueno, me queda claro que estos medios privados son diferentes a los medios públicos. Pero también me queda claro que hay gente que está confundiendo medio público con medio de Morena, un medio de la presidenta con un medio del Estado, que no es lo mismo ni es igual. No podemos caer en lo que tanto le criticamos a los Ezra Chabot, a las María Amparo Casar, a los Leonardo Curcio, a todos los que tenían secuestrado el Canal 11. ¿Por qué? Porque no le daban voz a la izquierda cuando ellos lo controlaban. Pues no vamos a hacerlo al revés. Pero al final son solo opiniones. Son solo opiniones y que nadie se ofenda ni lo tome personal, creo. Mi querido Toño, no sé si te alcanza el tiempo para quedarte con nosotros en la mesa, Toñín, o vas a correr a abrir la tienda de enfrente, pero quiero escuchar tus comentarios hasta donde tú consideres conveniente, Toño. Y ponte el sombrero, tachuelín. Digo, para que se ve Techolín. chingón. No, al contrario, es el del mero mero charro. Pero bueno, a ver, rápidamente, ¿no? Así. Yo no te lo comentaba desde que se dio el incidente, muy, muy fresco, y se los comparto a ustedes, querido público consentidor, queridos compañeros de la mesa. Yo siempre he exhibido a un Eduardo Verástegui como una serpiente, como un falso profeta, como un tipejo que verdaderamente lo único que intenta es efectivamente confundir a la gente. Y entiendo perfectamente lo que nos plantea el buen Manuel, esta paradoja de la tolerancia del, por cierto, filósofo neoliberal Karl Popper. Es completamente válido el decir que se tiene que ser intolerantes con los intolerantes, porque si eres tolerante con los intolerantes, estos no van a ser tolerantes contigo cuando lleguen al poder de la peor forma, como está ocurriendo en estos momentos acá en Estados Unidos, con este régimen neofascista de Donald Trump. Sin embargo, hay varias situaciones que preocupan. El hecho de que se haya dado la entrevista desde el principio, se haya acordado y se llevara a cabo la entrevista. Esto es censura. Aquí y en China es censura. Y además, por mucho que sea una serpiente y un falso profeta, bueno, Eduardo Verástegui tiene libertad de expresión acá en Estados Unidos y en México. Y en México lo protege el artículo 6 de la Constitución. Y la entrevista se dio
tuvo lugar entre ellos dos, no tendrían por qué haberla censurado. Y especialmente no tendrían por qué haberla censurado en un medio público, un medio que le pertenece a todos los mexicanos. Estoy convencido de que, bueno, pues este tipo de situaciones ocurren una y otra vez en los medios corporativos. Te lo platicaba por mensaje de texto hace unos momentos ahí en el WhatsApp, en el caso de Ricardo Salinas Pliego, cómo es que hasta él es censurado por Trump. Si usted no lo sabe, yo conocí a Vicente Serrano porque hicimos una campaña, un proyecto en Azteca América hace ya 10 años, imagínense, ya es una década de eso, para motivar el voto de los mexicanos en el exterior, el voto de los mexicanos en la elección de 2016 ante la amenaza del fascismo con Donald Trump. Y hicimos un proyecto padrísimo en el que entrevistamos a grandes personajes, aquí y allá con Vicente Serrano, lo trajimos de conductor, nos hicimos grandes amigos, vivimos juntos, Vicente y yo. De hecho, por cierto, también vimos en esos estudios en los que está en estos momentos ahí. Híjole, qué bonito lo bonito. Pero bueno, en ese entonces nos costó mucho trabajo tener una entrevista con Donald Trump. No me acuerdo quién estaba de su oficial de prensa, pero era extremadamente racista. Y no hablaba, pero de verdad, ni con los mismos, ni con los, pues vamos, ¿no? Los ejecutivos de la televisión, esta señora. Hubo una situación en la que nuestro corresponsal de aquel entonces, que es rubio, de ojo azul, argentino, Marcos Estupenengo, pudo colarse en el Partido Republicano y Trump lo recibió, pero porque no habló, porque no dio su nombre, ¿no? Pero hasta ahí lo recibió 3 segundos. Y en lo general, pues se le rechazó clara y abiertamente, como se censura a varios medios. La censura existe aquí y allá. Imagínense que han censurado incluso hasta al mero millonario dueño de esa cadena que es TV Azteca. La censura existe en los medios corporativos y se espera que exista, como bien lo dice Manuel, en regímenes fascistas de ultraderecha. No te esperas esto del gobierno de la Cuarta Transformación y muchísimo menos de un medio público. Oye, Vicente, queridos compañeros de la mesa y querido público consentidor, no nos hemos estado quejando de lo muy tibios que han sido frente a un Alito Moreno, por ejemplo, a una Lili Telles, al mismo magnate y barbaján Ricardo Salinas Pliego, porque ahora sí muy machines en el caso de Eduardo Verástegui. ¿Y por qué exhibirse solitos, siendo, insisto, ¿no? Un medio público, al censurar este cuate, que tenía todo el derecho de tener la entrevista, ¿no? Bueno, ponle que no, o ponle que sí. O sea, si ya tenías la entrevista, ya lo convierte en censura. Ese es el pedo. O sea, si le hubieras dicho, no lo entrevistes, y ya a lo mejor está el debate de una decisión editorial de si entrevistar o no. Pero si ya la tienes, ay, cabrón. Ahora, no podemos permitirnos estos desfiguros porque solo le damos carnita a esos odiadores. Los medios públicos no pueden terminar siendo como los medios privados que tanto hemos criticado. Toño, ¿sí o no que en los medios privados como Azteca no corre tu nota, no sale? ¿Por qué? Porque va contrario a los intereses de la televisora. ¿Cuántas veces censurarían en Azteca, por ejemplo, reportajes sobre la Casa Blanca de Peña Nieto, güey? No, no, fíjate, tú no llegabas tú a eso, pero esa fue la primera. La cresta porque me acordé por lo que sabemos tú y yo. A ver. No, fíjese usted, a mí, yo hasta terminé en el hospital de una colitis ahí gruesa que me dio, así, pero gruesa, por lo mucho que me gritaron y amenazaron, porque efectivamente cuando se dio esto de la Casa Blanca de la Gaviota, pues nosotros, yo no quise poner en jaque mi integridad periodística. Y de verdad, ¿no? O sea, pasamos muchas angustias, tenía ahí un jefe que también me apoyó en todo esto, nos apoyó, ¿no? Al sacar la nota, y pues obviamente estaba prohibida, nos mandaron llamar, fue un pedo ahí horrible, pero horrible. Mi justificación fue que, pues, por ejemplo, Univisión lo había llevado, siendo que Univisión era tan cercano a Televisa, y lo había llevado allá en Estados Unidos y que pues nosotros tenemos que competir con ellos. Así me salí con la mía. Pero efectivamente es censura tras censura tras censura tras censura de los medios corporativos. No te lo esperas de Canal 11, mano. O sea, ni de Canal 14. Y van a decir, es que Toño tiene algo personal por ese incidente. No estoy, yo ni siquiera sé
¿quién tomó esta decisión? Ayer lo platicaba con mi maestra Gela Huerta. O sea, ¿quién crees tú que tomó esta decisión? Me lo preguntó, fíjate, también Julio Cerroa. Y No, sabes, mira, creo que es como periodista irrelevante, no puedo güey. especular, ¿eh? Y creo que es ¿Puedo hacer un irrelevante, güey. comentario? ¿Puedo hacer un comentario? A ver. Recuerden que la Defensoría de las Audiencias tramita quejas del público. Entonces pudo ser que alguien del público o personas del público se hayan quejado de que se le dé voz a un discriminador ¿Y de mujeres, cómo supieron que iba a publicarse la entrevista? porque publicó ella días antes que iba a entrevistar a Verástegui. ¿Y quién sabía del contenido de la entrevista? No, por los avances de la entrevista, creo yo ¿Y, que pudo haber y en sido. los avances hay algo racista, Pues tendrías que discriminador, checarlo. Yo la verdad fascista? lo que veo de ese señor Y otra es cosa, siempre discriminación. Ahora, recordemos que Sabina Berman, ella sí es censora, porque censuró a una mujer llamada Silvana Rabinovich, que hizo un comentario sobre el genocidio en Gaza, y, o sea, que definió más bien el tema de Gaza como un genocidio, lo cual es, y como a Sabina no le gustaron sus respuestas, enlató esa entrevista del año pasado. Y eso es Y un hecho que ocurrió. yo puse en redes, yo no conozco a esta Silvana, Ojalá la entrevisten aquí también. pero urge que se publique. O sea, no podemos pedir que se publique una entrevista de alguien de ultraderecha y que no se publique la de la académica de Sí, Silvana izquierda, ¿no? Rabinovich, que extraño que Sabina se muera en la colina de sacar la entrevista de un fascista, pero censure a una persona que apoya a Palestina, ¿no? no, Se no, me ya hace ven, muy curioso, muy extraño. exacto, han habido otros casos Ella es censora, Sabina es censora. en los que hemos visto que el público ha reaccionado de forma muy adversa a situaciones que han ocurrido en el 11 y esos, vamos ahí, es lo que denuncia tantas veces Gela Huerta, esa, esa agencia de las audiencias, ¿cómo se llama, Manuel? La cosa esta de las audiencias. La defensoría, La defensoría de las audiencias, o sea, ¿a qué audiencias defiende? Oye, Porque han habido quejas de muchas cosas, ¿no? otra O sea, cosa, ¿alguien sabe cómo se elige a los defensores de las audiencias? ¿Alguien sabe ¿quién cómo es? funciona el mecanismo? Yo conozco un defensor que vive en Londres, imagínate, nos comentó nuestro amigo Víctor Aramburu. No, ¿Qué? Había el año pasado, cuando él tuvo su problema, había una defensoría y la persona estaba en Londres. No es broma, pueden traer a Víctor y él les puede explicar eso. pues ahí Lo está cual se nos muy hizo bien. extraño, ¿no? Que una persona viva en otro país y sea defensor de las audiencias de México, ¿no? Bueno, mi querido Toyito, ¿te quedas o te vas? Tengo que correr porque de hecho ya comenzó el programa, tenemos una mesa de tiktokeros en estos momentos, estoy operando y subiendo, pero ¿saben qué? Yo los quiero mucho, no, por supuesto que no soy del movimiento de los sombrerudos, esos, pero para nada. Oiga, hay que retomar lo que pues nos corresponde a todos, este sombrero, por cierto, de Coahuila, lo compré en San Antonio, ¿no? Imagínense, lo compré en San Antonio, Texas, pero es de Coahuila. Y pues hay que retomar lo que es nuestro. Yo que voy a pertenecer a ese movimiento, hay que retomar nuestras banderas, hay que retomar nuestros principios. Esos pinches fachos nos quisieron quitar el principio de Dios, patria y hogar. No, es también nuestro, también pertenece al progreso. Yo quiero agradecer esta hermosa mesa, por supuesto a mi amigo, mi hermano Vicente Serrano, que está de este lado del medio este. Ojalá ahora sí nos vamos a poder ver. Nos ponemos los dos el sombrero tejano y nos vamos por allá a dar la vuelta. Yo espero que usted, después de esta hermosa mesa, nos acompañe ahí con Toño Ruiz. Tenemos un programa de agasajo, durísimo, durísimo, en el que vamos a hablar, pues, de la pobrecita María Corina Machado. Vamos a cantarle todas las de Intocable, todas las de los Tigres. Y, gracias al querido Julio, gracias al querido Rafita, gracias al querido Manuel, gracias a ti, Vicente Serrano, ya lo sabes que te quiero mucho, los quiero mucho a todos ustedes, a doña Ceci. Nos vemos en unos momentos más ahí con Toño Ruiz, y que viva el norte, si no, mire el mapa. A ver, ahí andas, ahí andas. Oye, Toño, solamente voy a ir a verte si tú te pones el sombrero y yo me pongo un gorrito. Mi querido Toño, te mando un abrazo. Mejor ponte a doblar intenciones. Un abrazo, Toño. Nos vemos al rato ahí en tu canal con Toño Ruiz. Hay que apoyar con los likes, hay que apoyar con las suscripciones y sobre todo hay que apoyar con los superchats. Le ofrezco una disculpa que tuve que cambiar de dispositivo
Se nos cayó por ahí un momento por cuestiones de conexión. Y bueno, para la segunda vuelta, mi querido Manuel, mi querido Julio Broniman, mi querido Rafa, lo que dijo la presidenta, creo que la congruencia con con la que la presidenta llega a insistir en la reforma electoral, que algunos no ven necesaria, es durísima. A la presidenta le ofreció Andrés Manuel López Obrador 2 veces una pluri y dijo que no. Creo que si empezáramos desde ahí el debate de qué se necesita, pues creo que nos quedaría claro que la gente se merece elecciones menos costosas, instituciones menos costosas y sobre todo tener representantes, verdaderos representantes, no representantes de los intereses de las cúpulas partidistas, sino del pueblo. Porque al final los plurinominales son defensores de los partidos y de todos, ¿eh? No estoy hablando nada más de la oposición en general. Imagínense, Kenia López Rabadán, 30 años en la política y nunca ha ganado una elección, siempre ha sido plurinominal y hoy es presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Que alguien me explique. Ricardo Anaya, prófugo, y regresa a México solamente porque lo meten en la lista de pluris y regresa con fuero. Que alguien me explique. Alito Moreno, pluri. Que alguien me explique, por favor. Creo que también Sergio Mayer es pluri, ¿no? Para que vea que en todos lados se cuecen habas. ¿Qué dijo la presidenta en la mañanera, Ceci, por favor? Que el entonces dirigente del movimiento López Obrador, el presidente López Obrador, le invitó a usted a ser diputada plurinominal en 2 ocasiones. ¿Por qué rechazó el ofrecimiento del entonces dirigente presidenta si ser diputada plurinominal es como sacarse la lotería? Muchos no chambean, no van a la oficina. Bueno, ahora con el tema de telemático ni siquiera es necesario estar presente. Era presidenta, pues una vida holgada, se lo ofrecieron en 2 ocasiones y usted lo rechazó, así lo refiere en su texto. Sí, es verdad. Fue en el 2009 y en el 2012. Si una mujer En aquella época todavía puede no. llegar a ser presidenta de México y en su momento le ofrecieron una plurinominal y dijo no, rechazó la oferta, ¿hay autoridad moral o no hay autoridad moral? Y desde ahí, la reforma electoral va en contra de la democracia, como dice la oposición, o va en contra de los intereses de una oposición que no tiene votos, pero tiene todavía muchos millones. Mi querido Julio Broniman, qué tema también, porque ahora el Verde, el PT dicen que no están muy de acuerdo con la reforma electoral porque también se benefician de la figura de los plurinominales. Y muchos hablan incluso de riesgo de que se fracture la coalición, sigamos haciendo historia de la que forman parte Morena, PT y Verde. Mi querido Julio, escucho tus comentarios. Pues mira, Vicente, y a toda la audiencia y los compañeros también, pues que todos estamos más que enterados y al tanto de que esta es una de las iniciativas, esta reforma electoral por las cuales impulsamos lo que viene siendo este segundo piso, lo digo como simpatizante, como votante, este segundo piso de la Cuarta Transformación y es parte de que es el Plan C. Esto ya se había planteado anteriormente, ha sido parte del debate público, tanto dentro y fuera de las cámaras, el tema de que tiene que haber, de que se tiene que producir, se tiene que generar una reforma electoral en todos los aspectos, ¿no? Y creo que muchos de nosotros estamos esperando resultados y una reforma que sea lo más apegado a lo que se nos había planteado y a lo que nosotros como pueblo también planteamos. Voy a empezar con esto, con lo que acabamos de ver hace ratito en la mañanera, cuando a la presidenta le preguntan, y que ella en 2 ocasiones le ofrecieron
fíjense bien, le ofrecieron una plurinominal, una diputación plurinominal. Ella no la aceptó. Uh-huh. Ella decidió esperarse y darle tiempo para poder ser o llegar a la boleta electoral, cuando estuvo en la contienda electoral para ser alcaldesa en la alcaldía de Tlalpan, para Tlalpan. Y eso fue por la vía democrática, no por la vía plural. Algo que es muy importante, y creo que muchos de los personajes que se pueden negar a esta reforma electoral, tanto dentro como fuera de Morena, tanto los que están por parte del Verde como del PT, que conforman esta alianza, pueden llegar a ver truncadas sus aspiraciones políticas para un futuro no muy lejano, para poder seguir metiendo a ciertos personajes que de alguna manera ya tienen como pactados o ya los tienen acomodados, es decir, ya tienen repartidos prácticamente esos puestos, ¿no? Y no nada más es esta cuestión del costo y del gasto siendo lo que nos cuesta a los mexicanos los partidos políticos. Uh-huh. Aquí en México hay una gran variedad de partidos políticos, hay bastantes. Por una parte, qué bueno que no es un sistema hoy por hoy bipartidista, a pesar de que venimos de un régimen prácticamente bipartidista, todo era PRI, PAN, PAN y PRI. Querías estar dentro de la política, o lo hacías en el PRI o lo hacías en el PAN, porque prácticamente dentro de otra organización política menor no ibas a figurar. Uh-huh. Entonces, ahorita estamos viendo que este asunto de la política se ha vuelto y se ha convertido quizás en un negocio para muchos. Pero aún así, fíjense bien, aún así con todo esto, estamos viendo que posiblemente van a aparecer dentro de la escena política nuevas organizaciones políticas que ya están vigentes, que existen y que aspiran a convertirse en un partido político. Uh-huh. Unas van por el lado de los que ahora son oposición, por el lado de la derecha, y otros están haciendo este plan o se están organizando porque siendo miembros activos de Morena, están planteando tener el registro como partido político de sus organizaciones. Un ejemplo muy claro, que siga la democracia de Gabriela Jiménez, bueno, del esposo de Gabriela Jiménez. Y así vamos a encontrar, y así nos hemos encontrado lo que hizo Monreal en las elecciones intermedias pasadas, en el sexenio anterior, junto con Pedro Aces, de estar apoyando a otras organizaciones políticas para que pudieran tener un registro y aparecieran en una boleta electoral y poder tener gobernadores, poder tener diputados, poder tener senadores, si no por la vía democrática, quizás por la vía plurinominal. Entonces, es algo que ahorita se tiene que replantear precisamente para que este tipo de cosas no sucedan. Hasta donde yo sé, si yo soy diputado, si yo soy senador, no puedo tener una participación para estar apoyando la conformación de una fuerza política que puede ser contraria o que puede ser un tanto ajena a los principios del partido del político donde yo estoy. En el caso de Morena, es el Movimiento de Regeneración Nacional, y hoy por hoy es una organización política que ya alcanzó prácticamente los 11 millones de votos, de afiliados. Entonces, no se trata de que ahorita exista una división o una fractura donde hay ciertos grupos que por intereses o por compromisos o por aspiraciones intenten fragmentar un movimiento transformador. Uh-huh. Un partido que surge de un movimiento
de lucha de un movimiento popular con una base en el pueblo y más, y que planeaba salirse del centro, salirse de la derecha, irse más hacia la izquierda. Entonces tenemos que estar muy atentos con esto, porque creo que no nada más es el tema de los puntos que ya están planteados en la reforma electoral, pero creo que también esto tiene que aplicar hacia adentro del partido. Buen punto, Julio. Mi querido Rafa, se prometió para el plan C la reforma electoral. Y creo que lo básico en política es cumplir lo que prometes. O así debería de ser, ¿no? Lo básico. Mi querido Rafa, también escucho tus comentarios. Totalmente de acuerdo, y hasta inicias con lo que precisamente iba a mencionar. A ver, no podemos olvidar que en 2021, si no me recuerdo, 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador con Pablo Gómez mandó una iniciativa constitucional de ley para cambiar precisamente la reforma electoral. ¿Y qué pasó? Acuérdense que decía, no va a pasar, no va a pasar, y no pasó. La reforma eléctrica, la reforma electoral y otras, que se hicieron leyes secundarias, hay que recordar también, y que hizo el Poder Judicial de Norma Piña, tumbar esas iniciativas de ley, esas leyes secundarias. ¿Qué es lo que dijo López Obrador? Bueno, no funcionó el plan A, no funcionó el plan B, vamos por el plan C, que es buscar la mayoría calificada con las 2/3 partes en la Cámara de Diputados y Senadores para hacer reformas constitucionales. La bandera de esa elección donde se compromete la presidenta Claudia Sheinbaum es precisamente la reforma al Poder Judicial, la reforma electoral, y ahí estaban de acuerdo el PT y el Verde, que no se hagan pedazos, y muchos de Morena, que no se hagan pedazos. O sea, es un compromiso de campaña que se hizo desde el presidente Andrés Manuel López Obrador buscando el plan C para lograr las 2/3 partes en el Congreso y poder hacer cambios constitucionales, porque el PRI, el PAN, Movimiento Paniaguado y adiós al sacacopias de Chucho Zambrano con el PRD, pues traicionaron y nunca fueron por hacer cambios constitucionales importantes en nuestro país, y ahí fueron parando la Cuarta Transformación. Ahorita podrán decir misa, podrán decir lo que quiera la oposición, de que reforma autoritaria, que es para que Morena se quede en el poder, es para quitar la ley Maduro. La ley Maduro. Pero a ver, ya veremos qué es lo que pasa con la reforma. A mí me emociona porque la presidenta hasta lo está disfrutando. No sé si lo están notando, pero yo veo a una presidenta que ya con los avances que se han dado en los foros y lo que se presentó como avance, yo veo que la presidenta la veo muy emocionada porque dice, ay, estamos llegando a una reforma constitucional profunda electoral, y a lo mejor nos da varias sorpresas. Ya veremos qué es lo que sale en esta reforma para el análisis para más adelante. Pero sí, tiene que cambiar, se tienen que eliminar los soples, se tiene que bajar el financiamiento del INE, se tiene que bajar el financiamiento de los partidos políticos. Yo sí creo que se tiene que, si no se van a eliminar a los plurinominales, que yo en lo particular estoy en contra de los plurinominales porque realmente son los representantes de lo que es la corrupción para protegerlos con el fuero. O que se quite el fuero, o que se modifique la forma del fuero, que eso también va a venir en esta reforma. Si va a haber plurinominales, pues que se cambie el método para que la gente decida, no los partidos políticos, no las cúpulas del poder, porque como lo que hemos mencionado, a ver, Sergio Mayer no fue insaculado. Fue don Luis Morales Flores. El señor debió de haber sido plurinominal, y por una decisión de Mario Delgado, dicho aquí en Sin Censura por Citlali Hernández, la que era secretaria de ahí en Morena, le dieron la plurinominal injustamente a Sergio Mayer. Se generó una polémica por esa decisión de Mario Delgado, de la cúpula de Mario Delgado, para dejar al miserable, al papanatas, al charlatán, al que no sirve para nada Sergio Mayer, y hasta hubo polémica con el mismo Fisgón, con el mismo Pedro Miguel, y con mucho respeto lo defendieron
a lo güey, porque al final de cuentas, yo pregunto, ¿qué ha hecho Sergio Mayer en la Cuarta Transformación? Ahorita quiere hacer una iniciativa ¿de qué? Para censurar a youtubers, para censurar redes sociales, para censurar a sin censura, para censurar a sus críticos, porque no nos hagamos tontos, es lo que quiere Sergio Mayer. Entonces, hablando de Morena, hablando del PRI, hablando del PAN, puras lacras. Todos estos personajes, Alito Moreno, Meco Cortés, Ricardo Anaya, han llegado a tener estos cargos de proporción plurinominal para tener fuero, para seguir en el debate público y seguir mamando del erario. Y se tiene que acabar eso. No podemos tener parásitos de la política en nuestro país. Ya veremos cómo viene la reforma. Va a dar mucho de qué hablar, mucho debate, y ya veremos cómo se pone sabroso también en el legislativo, porque se va a dar chingón. Y aguas, esto ya va para el PT y para el verde. Si traicionan, se las vamos a cobrar en 2027. Así la dejo, estimado Vicente. El problema es que sin los votos del verde y el PT se complican las reformas y se complica el quehacer legislativo por los números. Siempre los números fríos y contundentes. Mi querido Manuel, yo creo que Rafa menciona el tema que yo creo que va a ser central de la controversia, el fuero. Más allá de que tengan dinero, si no tienen fuero, van a preferir 1000 veces, quítame el dinero, pero el fuero no. Prefiero estar sin dinero, pero en la calle, a estar en el bote que con la lana. Creo que son temas fundamentales para la democracia como la entendemos hoy en día, Manuel. Sí, fíjate que incluso ha habido políticos dentro del propio Morena PT que están en contra de esta iniciativa que viene desde el presidente López Obrador, ¿no? Del tema del fuero. Y ahora yo me pregunto, si no fuera por el fuero, ya habríamos avanzado enormemente, se habría avanzado enormemente y ahora ya sin el señor Florero, pues en avanzar estos casos, cualquier investigación que se tenga contra personajes nefastos y vendepatrias, como Alito Moreno y como Ricardo Anaya y como muchos otros, ¿no? Entonces yo creo que, como bien dicen aquí, me gustó mucho cómo lo plantearon. Esto es parte del plan C, o sea, esto no es invento, esto no es ocurrencia, esto es por lo que votamos. Y ese mensaje le tiene que venir muy claro a la gente del Verde y del PT. La gente no votó por millones, por decenas de millones por la alianza, por las grandes ideas del PT y del Verde. Al contrario, mucha gente votó casi en contra de su gusto, sobre todo por la mala fama que tiene el Verde, ¿no? Más que el PT. Pero ahorita verlo zigzaguear en este contexto, pues no nos da mucha tranquilidad a varios, ¿no? Al contrario, nos produce enojo. Se tiene, como bien dices tú, los números fríos que respetar, pero pues ahí no vemos el gran accionar, notas el sarcasmo del dios del Congreso, que es Ricardo Monreal, y que ahora andan ahí, ay, no, pues es que hay que negociar, y que el PT y que el Verde, pero cuando fue a aprobar una iniciativa, pasarla express, de una iniciativa que daña a los votantes y a los consumidores, que es aumentar las aranceles a China, ahí sí la pasó en 2 días, ¿no? En 2 segundos. O sea, son cosas muy notorias de esta oposición dentro del mismo Morena, que es lo que representa Monreal, que cuando es algo para beneficiar al pueblo, como es no enriquecer a los líderes de los partidos, no darles fuero, no darles dinero. Este caso de la señora Kenia López es paradigmático, ¿no? 30 años sin ganar ni un pinche volado gana la señora. O sea, no gana ni a las escondidas, o sea, no gana nada. La presentas y ni los panistas votarían por ella. Igual el pollo Anaya, que le regalaron una una senaduría, o sea, no es poca cosa lo que le dieron a este presunto criminal de Moches. O sea, para que tenga y disfrute 6 años de impunidad y se vaya, haga como se haga pendejo un rato en el Senado y vaya y se sienta el rey de Querétaro cuando tienen estos largos recesos, ¿no? Entonces, yo sí creo que ya debemos dejar de estarle dando tanta cuerda a estos personajes. Respeten por lo que votó el pueblo, respeten lo que hizo la presidenta y ya hay que bajarle estos pues estos recursos millonarios, ¿no? Esto que dijo la presidenta hoy
me llamó la atención porque pues, es verdad, ¿no? Que tenemos las elecciones más caras del mundo y cómo, por qué o qué. Yo recuerdo antes de que llegara la señora Tadei, cuando estaba este racista, clasista, Lorenzo facho, Córdoba. Lorenzo Lencho Córdoba y sus achichincles Jacobo y Murayama, que todo lo que hacían era despilfarrar dinero y sabotear la democracia. Pues recordemos que la elección judicial no la quisieron empatar con la presidencial. La tuvimos que hacer el año pasado con toda la dificultad que eso implicaba y sin el suficiente número de casillas, ¿no? O sea, lo dificultaron lo más que pudieron y después eh, la siguiente administración encabezada por Taí tampoco ha apoyado tanto como debe ser, ¿no? A la democracia. Entonces, yo sí estoy de acuerdo, deben de dejar de zigzaguear a estos partidos, porque si no, como están proponiendo aquí, pues la gente vamos a votar por puro Morena y pues esos partidos van a desaparecer. Y tampoco es que las otras opciones que se están configurando sean mejores, ¿eh? Como estos partidos que mencionó Julio, otro partido que me parece lamentable que use las iniciales de la presidenta, el otro partido de extrema derecha religiosa, o sea, también no es hacer partidos por hacer, ¿no? Pero si estos dos partidos de la alianza, el Verde y el PT, no se suman a la voluntad del pueblo, de la gente, pues yo creo que van a terminar desapareciendo también, Vicente. Mi querido Manuel, ha sido una intensa mesa. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus redes sociales, Manuel Ibarra, hasta Baja California? Muchas gracias, Chente. Bueno, pues estamos hoy a las 8 de la noche, tiempo de México, en Desde el Norte. Y también estamos todos los días en nuestro portal noticiasdefrente.com y nuestro canal de YouTube Noticias de Frente. Vamos a tener el programa de geopolítica hoy también en la noche. Ahí nos podemos ver y apóyenos. Vaya, les voy a mandar una imagen nueva porque ya tenemos más suscriptores gracias al apoyo de ustedes, Vicente, de Eso, Rafa, que nos chingón. acompaña, de Julio. Y pues nos vemos pronto. Muchas gracias. Y gracias, amigos. Gracias, Rafa. Y gracias, Toño, que ya se fue, y Julio. Voy a visitarte pronto porque se me antojó así echarme una comidita china viendo el puente, el cruce, Línea, la la línea, línea ¿no? y una caguama, ¿no? De esas, dicen que los chinos son los que mejor saben enfriar las caguamas en México. Mejor sin la comida china, la pura caguama, güey, pero te voy y te visito. Sí. Un abrazo, Manuelito. Mi querido Rafa, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus trincheras, porfa? Pues como siempre, muchas gracias, mi estimado Vicente, audiencia de Sin Censura, muchas gracias por la invitación de todos los viernes. La semana pasada no pudimos estar aquí por el tema de la luz, que hicieron aquí un corto y valió madre la Págala, güey. instalación. ¿Mandé? Págala, güey. No, el problema es de que me despierto en la mañana, había luz y pues aquí en el edificio dejaron algo conectado y tronaron la instalación. Entonces, pues, tuvimos 2 días sin luz y pues una disculpa a la audiencia de Sin Censura por no poder estar la semana pasada, pero sí, va a estar muy interesante. Yo deseándole a toda la gente que nos ve, que nos escucha, que está al pendiente del chat, que nos echen la mano con ese like, que se suscriban, que nos echen la mano con el chayotito del pueblo, como dicen ya aquí en Sin Censura, y se ha quedado esa frase emblemática, histórica en este canal de YouTube. Que nos echen la mano y desearles a todas y a todos un excelente fin de semana y agradecerles el apoyo y la confianza. Síganos en @RafaHerrera1983 en X. También síganos en YouTube, en La Neta con Rafa Herrera. Ahí estamos teniendo colaboraciones desde el norte. Ahí tenemos colaboraciones con otros amigos youtubers. Ahí tenemos colaboraciones, entrevistas, despapalle y pues información. Se ponen muy sabrosas y pues bueno, las desmayanadas que luego nos aventamos hasta las 4 o 5 de la mañana, que se ponen muy sabrosas con las y los colaboradores. Y pues bueno, agradecerles a todas y a todos. Millones de gracias, Vicente, Julio, Mano, Toño, Ceci y a todas y a todos. Un abrazote, querido Rafiña. Mi querido Julio Broniman, tus redes sociales, por favor. Tu micro. A ver, ahí estoy, ya, perdón. Muchas gracias, Vicente, Ceci, gracias, como siempre, por la invitación, gracias por el espacio. Y pues antes de despedirme con el tema, rápidamente con el tema de la reforma electoral, creo que también algo que no se tiene que hacer a un lado es el asunto del fuero. Es el asunto del fuero. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar con el fuero, no?
y sobre todo hay que estar muy pendientes de cómo se va a estar manejando todo esto dentro del poder legislativo, tanto en la Cámara de Diputados, por sus dirigentes, como en la Cámara de Senadores, para que esto no resulte algo que resuelvan todo esto a modo, a beneficio de ellos y que finalmente vaya a resultar algo contrario a lo que es el plan C, a lo que nosotros votamos y desde luego al planteamiento, no nada más al planteamiento de la presidenta, de la doctora Claudia Sheinbaum, sino también al planteamiento que hizo para que se pudiera realizar esta reforma Andrés Manuel López Obrador cuando fue presidente. Entonces, creo que aquí no podemos permitir que nadie traicione o que vaya en una dirección contraria u opuesta a lo que es el origen del planteamiento para que se pudiera llevar a cabo una reforma electoral, para que esto pueda continuar de una manera sana, no nada más para un segundo piso, sino hasta para un tercero, cuarto o quinto piso de la transformación. Y bueno, pues no me queda más que despedirme. Muchas gracias, Vicente. Ceci, te mando un saludo, un abrazo. Gracias por el espacio. A mí me pueden ver también con Emanuel Ibarra los martes, ahí en el canal Desde el Norte, ahí en las noches. Luego también estoy participando con mi buen amigo y camarada de toda la vida, Rafa Herrera. También a veces estoy ahí en su espacio, en su programa, platicando uno y otros temas más, que si no sabré lo que son esas desmañanadas y esas desveladas que siempre se ponen muy interesantes. Gracias, Rafa, también por el espacio. También por ahí me pueden ver con José Manuel Fuentes, que también frecuentemente más bien, también me invita a su espacio, a su canal, y desde luego aquí con La Familia Sin Censura los viernes. Muchas gracias. Y también me pueden seguir en Twitter como @César_Bron. Muchas gracias, Vicente. No nos despedimos y estamos en contacto. Gracias, Julio. Gracias, Rafa. Gracias, Manuel. Pórtense bien y si se portan mal, inviten. Gracias a los camaradas aquí hablando sin censura y le pido a usted que nos ayude en el último jalón con los likes.